Hola, muy buenas tardes, estimado público. Muchas gracias por acompañarnos a una nueva emisión a través de la plataforma Switch de La Hora Canaco del programa Va con Mario. Nos sentimos halagados ya que tenemos en este programa a dos grandes personalidades en materia de derecho laboral y nos acompaña el día de hoy la licenciada Hortensia Briones Domínguez, procuradora de la Defensa del Trabajo, es la titular de la Procuraduría. Licenciada, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. También nos acompaña la licenciada Yesenia Montesinos Camacho, es procuradora auxiliar de la Defensa del Trabajo. Licenciada, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias. Miren, fíjense que por las fechas en que nos encontramos, precisamente ahorita en el mes de diciembre, queremos que nos platiquen de un tema que pues a todos nuestros comerciantes aquí de la Cámara Nacional de Comercio es muy importante, ya que como patrones pues tienen diversas obligaciones que cumplir. Y bueno, se aproxima una por las fechas, que es este tema del aguinaldo. Licenciada, ¿qué es el aguinaldo y quién tiene derecho a recibir esta prestación? Sí, bueno, el aguinaldo es una prestación obligatoria que tienen que otorgar los patrones a todos los trabajadores, aquellos que prestan un servicio de manera personal y subordinada. ¿Sí? En este artículo, el artículo de la Ley de Trabajo, el 87, lo establece como una obligación. Muy bien. Sí. Bueno, pues como podemos escuchar, el patrón tiene la obligación de otorgar una gratificación anual a sus trabajadores. Así es. Según el término en términos del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, es una prestación mínima de ley, ¿verdad? No es mínima. Si el patrón quiere o no otorgarlos. Licenciada es por lo menos 15 días. ¿De cuánto? Bueno, nos adelanta un poquito la licenciada Hortensia, que son 15 días. ¿15 días de qué? Porque, bueno, habrá trabajadores que tienen un sueldo fijo, más algunas prestaciones como premio extensa, puntualidad, fondo de ahorro, en ocasiones ganarán horas extras, pero hay otros cuantos que no tienen ninguna de estas prestaciones, solamente ganan a comisión o a destajo y un mes ganarán mucho, otro mes ganarán poco, o ambos que tienen sueldo base más un porcentaje de comisiones. ¿Cuánto debe de esperar este trabajador y el patrón? ¿Cómo debe de pagar estos 15 días de aguinaldo a estos tres tipos de trabajadores, licenciada? Ok, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 contempla la manera en la que se debe de pagar, que corresponde a 15 días de salario. Este salario pues es el salario base, por así determinarlo, evidentemente a los trabajadores que cuenten con un salario base reconocido. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen un salario variable mixto? Se tendría que hacer una cuantificación de un año aproximadamente para poder calcular al año qué salario es el que tiene, para poder encuadrar un salario diario en base a esa proporción del año total. Ok, quiero ver si el público nos está siguiendo. Si tiene sueldo fijo, entonces, pero tiene otras prestaciones, llámese fondo de ahorro, despensa, ¿eso también se tiene que juntar para el pago de estos 15 días? No, para este caso únicamente se contempla el salario base, que sería el sueldo nominal que percibe. Bien. Para el caso únicamente donde habría la variación, sería personas que a lo mejor tengan una variación más significativa en la cuestión de su salario. Como mencionaba, a lo mejor un salario variable que no es, digamos, base o determinado siempre. Entonces, en base a eso es donde se sacaría la proporción del año. Y para dejar claro, entonces, obviamente el de variable no tiene sueldo base, en noviembre ganará unas comisiones, en mayo unas comisiones, sacamos un promedio de lo del año y entonces 15 días de ese promedio. Y el que tiene sueldo mixto, que sí tiene un sueldo base, pero aparte le dan una comisión, ¿se tiene que sacar también el promedio más la base o nada más con la base, con el sueldo base? Pues en ese caso únicamente se calcularía con el salario base. Esto en términos del artículo 87, ¿verdad? Sí, entonces que quede claro, estimado comerciante, que el aguinaldo se pagarán 15 días sobre salario base, salario cuota diaria, tanto el fijo como el mixto. El mixto que espere su trabajador un promedio de aguinaldo en base a las comisiones que ganó en el año, sería incorrecto pagarlo, estarían pagando de más, solamente sobre su sueldo base. Aquel que no tiene base, pues debe de tener un salario base, se determina con el promedio de las comisiones que hayan ganado en el año, ¿verdad? Y como mínimo los 15 días, porque pueden ser más. Ok, sí. Bueno, me nace una pregunta, si en ese promedio de comisiones no llegase a ser ni siquiera el mínimo, ¿tendrían que darse por lo menos 15 días de salario mínimo?
Un ejemplo, es comisionista, sí lo tengo asegurado y demás, sin embargo, bueno, las ventas no han estado muy buenas, lleva 3 meses conmigo y en lo que empieza a conocer el negocio, a vender, pues sus comisiones han sido de 2,000, 3,000 al mes, llega a 100 pesos en promedio, le voy a dar obviamente los 15 días o proporciona 15 días, pero ¿con qué sueldo si el promedio es 100? Por lo menos lo tendríamos que llevar al mínimo. Sí, tiene que respetarse el salario mínimo. Si son 100 pesos diarios, no es correcto que lo calcule con ese salario, tiene que ser con el mínimo por lo menos. Bien, licenciada Hortensia, ¿cuándo se tiene que cumplir con esta obligación? Antes del 20 de diciembre se tiene que cumplir con esta obligación. Ok, a más tardar el 19, 11:59 de la noche, ¿verdad? Bueno, sí. Si lo quisiéramos ver así. Claro, realmente ya se hace vía nómina normalmente, pero la ley así lo establece. Muy bien, ok. Bueno, nos nace otra pregunta. ¿Se puede otorgar una parte ahorita antes del 20, es decir, el 19, y una parte en enero? Bueno, ahí habría que considerar una situación. La ley es muy clara en el sentido digamos, la fecha límite para el pago de esa prestación. Okay. Sin embargo, sí por algunas situaciones, de manera particular entre trabajadores y patrón en este caso, pueden ponerse de acuerdo para efecto de pactar alguna negociación de este tipo. Legalmente no, tendría que ser hasta el 20 de diciembre el periodo máximo para pagarse. Pero si ellos en algún momento pudieran pactar por alguna situación de conformidad, no sé, que se les pague una parte anticipada y otra posterior, lo pudieran hacer, pero ya sería una negociación particular. Un acuerdo de voluntades. Licenciada Hortensia, ¿y qué nos dice con respecto al artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que aunque patrón y trabajador lleguen a un pacto, ya sea verbal, escrito, pero contrario a lo que establece la ley laboral, aún así se pudiera hacer esta prestación de pagar este convenio de pagar una parte en diciembre y otra parte en enero? Lo que pasa es que, como lo dice la licenciada Yesenia, ya está establecido en la ley, lo obliga a que sea antes del 20 de diciembre, pero la verdad es que en la realidad hay acuerdo de voluntades. Entonces el patrón le puede decir al trabajador, ¿sabes qué? Mira, me pasó este problema económico, tengo ahorita para darte una parte y la otra parte te la puedo dar en tal fecha. Incluso pueden acudir al centro de conciliación laboral y se puede hacer mediante escrito la promesa de pago sin problema. Muy bien, estimado comerciante, pues como puedes escuchar de viva voz de las personas que precisamente son las procuradoras de la defensa de nuestros trabajadores, dándote la opción de que si la situación económica está un poquito precaria, la liquidez en la empresa no es suficiente, pues acudir a hacer un tipo convenio ante la Procuraduría con tus trabajadores para negociar que paguen una parte ahorita en la fecha límite que es diciembre 19 y otra parte posteriormente, ¿no? Claro, porque no hay pretexto para no pagarlos, es una obligación, es un derecho irrenunciable. Sin embargo, si algún trabajador tiene el miedo que el patrón no cumpla, puede acudir con nosotros y nosotros le diremos qué pueden hacer. Que esta recomendación de pagar una parte en diciembre y una parte en enero, estimado público, yo la comentaría más en caso de que tu prestación laboral, ya sea en contrato individual o en contrato colectivo de trabajo, pudiera ser mayor a 15. Y si a lo mejor han negociado 30 días de aguinaldo, yo creo que ahí sí ya sin convenio ni nada puedes pagar los mínimos, que son 15 días, que es lo que la ley me obliga en diciembre, y el resto sí poderlo pagar en enero, y ahí no tendrían que acudir a conciliación, a la Procuraduría, a ningún lado, porque estamos cumpliendo por lo menos con lo que el 87 dice que son 15, si en el contrato vienen 30, y bueno, una última recomendación que yo daría, traten de manejarlo desde un principio en sus contratos, que 15 los pagarán en términos del 87 y 15 en la famosa cuesta de enero, ¿no? Y estaríamos cumpliendo a toda cabalidad con la ley. Sí, claro. Licenciada Yesenia, ¿qué sucede con aquel trabajador o que se va antes o que entró posterior al 1 de enero y solamente ha trabajado una parte proporcional en el año? ¿Cómo tendrían que hacer nuestros público el cálculo para sus trabajadores si es que no han trabajado todo el año? Ok, bueno, lo primero aquí es que el aguinaldo es una prestación irrenunciable, se tiene que pagar sí o sí. Así hayas trabajado una semana, 15 días, un mes, 2 días, son partes proporcionales que se tienen que pagar porque son derechos irrenunciables. ¿En qué proporción se tienen que pagar? Al tiempo efectivo laborado, es decir, son 15 días por cada año, digamos de un año cumplido laborado. En este aspecto, si eres un trabajador que trabajaste 6 meses,
únicamente se calcularía esa parte proporcional de los 6 meses correspondiente a los 15 días que se pagan al año. Entonces sería una proporción únicamente de estos 15 días en razón de la antigüedad al servicio prestado. Muy bien. ¿Algo, licenciada Hortensia, que quiera comentar bajo esta pregunta? Sí, ese cálculo, si en dado caso tiene duda el trabajador, puede acudir con nosotros. Tenemos varias sedes de la Procuraduría. Existen procuradores en el Centro de Conciliación Laboral, que está aquí en Querétaro, en Centro Sur. Después le daremos, si gusta a usted, los domicilios para que los pueda proporcionar. Claro, con gusto. También hay procuradores en el Centro de Conciliación Laboral que se encuentra en San Juan del Río. Muy bien. Ajá. Aquí en Pasteur estamos a sus órdenes. Prolongación Pasteur número 263 en la Colonia Mercurio. Está aquí su servidora. Ahí existen procuradores que también les asesoran y que posteriormente les indicamos qué tienen que hacer para ese efecto y para poder mandar llamar al patrón y que tengan que acudir con nuestros procuradores que se encuentran en el Centro Sur, ahí en el Centro de Conciliación Laboral de Querétaro. Y también tenemos procuraduría en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que se encuentra en Morelos, número 182, Colonia Centro. Y bueno, también hay varios procuradores en el Tribunal Superior de Justicia, especialmente en los juzgados laborales, y ahí también los pueden asesorar. O sea, no hay pretexto, en cualquier lugar donde se encuentren los procuradores se les puede asesorar. Y ahí les indicarán a dónde tienen que recurrir para que se le haga a través del Centro de Conciliación su registro de datos y para que se le den su constancia para audiencia de conciliación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado comerciante. Bueno, como lo puedes escuchar, esta prestación del aguinaldo es una prestación para los trabajadores de manera irrenunciable, es decir, no podemos canjearse, no podemos evitar este pago. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado y acercarse, pues yo creo que también como patrones pudieran acudir con ustedes a que algún día se les asesore, ¿no? Si no, obviamente, bueno, tienen abiertas las puertas. Pueden acudir, perdón que lo interrumpa, pueden acudir con el trabajador. Porque nosotros la asesoría es personalizada, especializada para el trabajador. Y si va con el patrón no hay ningún problema. Bien. Pueden hacerlo. Bueno, ahí pueden proponerle al trabajador que tenga alguna duda, alguna inquietud al respecto de estas prestaciones. Si sientan que a ustedes como patrones no les quieren creer en su totalidad, pueden acompañar al propio trabajador, a las procuradurías, a las diferentes delegaciones que nos han comentado, a recibir esta asesoría. La recibe el trabajador en viva voz de las procuradurías, están ustedes acompañando y el trabajador pues ya les puede tener una poca más de credibilidad. A ustedes directamente como patrones los esperamos en la Cámara Nacional de Comercio. Precisamente su servidor Mario Eric Anaya puede estarles dando esta asesoría, si no los contadores ahí de la Cámara. Recuerden que estamos a su servicio de ustedes por ser nuestros agremiados, nuestros afiliados, y precisamente este programa informativo es para cada uno de ustedes. Licenciada Hortensia, ¿qué pasa si el trabajador de alguna manera no recibe, en voz de su comentario hace un ratito, llega el día 19, cierra ese día y no ha recibido su aguinaldo? ¿Qué es motivo de una demanda? Bueno, primeramente y con el nuevo sistema, existe la etapa conciliatoria. Ajá. Los procuradores estamos para la asesoría personal especializada y en ese caso los pasamos a que el Centro de Conciliación les otorgue un citatorio, ¿sí? Para que manden llamar al patrón. El patrón es citado por parte del Centro de Conciliación, tiene un notificador que lo lleva y esa cita se le da a conocer al procurador auxiliar que se encuentra ahí en el centro, lo anota para que sea previamente asesorado y sea también, si él y así lo quiere el trabajador, sea acompañado por un procurador auxiliar. Muy bien. Se le manda a citar al patrón y ahí van a tener que platicar, bueno, cuál es el motivo de que no se le ha pagado su derecho. Como lo mencionábamos hace un ratito, si bien es cierto no es una demanda directa, ya que pues no impide el que se siga dando esta relación laboral, sí la Procuraduría a través de este citatorio los va a incitar a que den cumplimiento a esta obligación que viene en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Licenciada Yesenia, hace un ratito usted comentaba de pagar de manera proporcional este aguinaldo a quien no trabajó todo el año, pero puede ser porque o no entró el 1 de enero
o porque obviamente entró el 10 de marzo, el 15 de agosto y de ahí para acá se le tendría que pagar de manera proporcional, e incluso si se va antes, pues también en su finiquito se le tendría que dar de manera proporcional. Pero una pregunta más específica que seguramente les va a causar pues un gran conocimiento y una nueva manera de calcular su aguinaldo a los que nos están escuchando. En términos del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, recordemos que por ahí hay ocasiones en que se suspende la relación laboral porque pues el trabajador no me está prestando el servicio y yo no tendría por qué pagarle sueldo ni prestaciones. Específicamente algunas situaciones. Le puede comentar a nuestro público, así también como cuando no se trabajó todo el año, si bien es cierto porque no entró desde el 1 de enero, qué circunstancias o faltas se tendrían que descontar también para el pago proporcional del aguinaldo, porque bueno, a mí me toca que a lo mejor mis clientes recordarán que yo tengo un corporativo fiscal contable y mis clientes me dicen, oiga, calcúleme el aguinaldo, oiga, pues mándeme sus nóminas, ¿para qué las quiere? Pues para conocer a quién le voy a pagar completo los 15 días, pues si entró lleva 3 años conmigo, obviamente lleva el año completo conmigo, páguele los 15 días. Pero hay situaciones que hacen que esta prestación, o como otras, vacaciones, prima vacacional, reparto de utilidades, tampoco se paguen completas. ¿Nos puede platicar de esto? Bueno, aquí pudiéramos considerar que las únicas, a lo mejor una única excepción que pudiera ocurrir es cuando existe algún tema de una incapacidad parcial permanente, parcial total, dependiendo que esté jurídicamente vinculada con seguridad social. En ese tipo de aspectos hay una proporción donde la ley determina que está suspendida la relación de trabajo. ¿A qué se refiere con suspendida? No está terminada, o sea, la antigüedad sigue surtiendo sus efectos. Sin embargo, la obligación en este caso pasaría directamente al Seguro Social si el trabajador se encuentra, digamos, suspendido por alguna condición de este tipo. ¿Qué pasa si a lo mejor un trabajador estuvo suspendido o incapacitado por 6 meses, 4 meses, pero digamos que cuando ya llega diciembre él se reactiva en sus labores de manera normal? Ahí la obligación pasa directamente a ser del patrón y no podría hacer ningún tipo de descuentos porque la relación de trabajo nunca terminó, únicamente estuvo suspendida, entonces los efectos de la antigüedad se tendrían que calcular bajo los mismos términos. Ok, bueno, haciendo la aclaración, este artículo 42 del que platicábamos hace un ratito, nos dice precisamente que cuando ustedes tengan un trabajador o que se haya ausentado, no haya ido a laborar, o haya sido incapacitado por algo que sea ajeno al trabajo, es decir, por enfermedad general, en esos momentos se suspende la relación laboral y no hay que pagar prestaciones. Entonces, el hecho de que le digan al de recursos humanos de su empresa, calcúlame los aguinaldos que vamos a pagar ahorita en estas fechas, deben de disminuir el monto de esa cantidad o de los días a pagar si es que el trabajador faltó, pidió permiso sin goce de sueldo o se incapacitó por enfermedad general. Cabe aclarar que si se incapacitó por riesgo de trabajo, maternidad, el mismo artículo 42 nos dice que se consideran que trabajaron, no hay suspensión de la relación laboral y por lo tanto hay que pagarle las prestaciones completas. Claro. Entonces les digo, al otro dice, oiga, pues si trabajó todo el año conmigo, páguele completo. Estaríamos mal porque seguramente tuvo alguna que otra incapacidad por enfermedad general, alguna que otra ausentismo, y entonces eso disminuye el monto de las prestaciones. A contrario censo, si alguien estuvo incapacitado, por ejemplo, por riesgo de trabajo todo el año, porque es posible, la ley del Seguro Social señala que hasta 52 o 26 semanas más pueden estar incapacitados por la misma lesión. Si es por riesgo de trabajo, maternidad, le pagamos su aguinaldo completito, aunque no se haya parado un solo día en la empresa con nosotros, ¿sí? Entonces, esperando que esto les pueda servir hoy en día para estos cálculos de aguinaldo. Y ampliándole un poquito lo que me preguntó hace rato de la demanda, si en dado caso que no haya un arreglo en el centro de conciliación, entonces se otorga una constancia de no arreglo. Y cuando se otorga la constancia de no arreglo, pueden acudir con la Procuraduría y de manera gratuita se les lleva a su juicio. A los trabajadores mismos que serán turnados, a los procuradores que se encuentran en los juzgados laborales del Tribunal Superior de Justicia, se les elabora su demanda y ella se presenta.
Estimado comerciante, pues yo creo que no hay necesidad de que nuestros trabajadores tengan que acudir con las procuradoras a presentar este tipo de demanda. Mejor acérquense para el correcto cumplimiento, para una previa negociación en caso de que la situación económica esté muy apremiante, y obviamente cumplir con todos los requisitos laborales, fiscales, que ahorita vamos a tocar un poquito el tema. Y bueno, pues lo veremos un poquito más adelante. Licenciada Hortensia, ¿cuánto tiempo o derecho tiene el trabajador para exigir este pago? Es decir, ¿cuándo prescribe este pago del aguinaldo? Es decir, ya no se pagó el 19, llega el 20, el trabajador ni enterado está que tiene este derecho, este aguinaldo. Sí. Y por ahí en mayo, el día de las mamacitas, dice: no tengo dinero. Y que llega otro amigo y dice: ¿qué crees? Que yo apenas me voy a gastar lo que me dieron en aguinaldo en diciembre. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Lo puede ir a cobrar todavía en esa fecha? Sí, tiene un año para pedirlo. Digo, la obligación del patrón es pagarlo antes del 20 de diciembre, pero el trabajador tiene el derecho durante todo ese año, pues de posterior a la fecha, de poderlo exigir. Es un año. Muy bien, entonces, estimado comerciante, no perder de vista que el hecho de que a lo mejor por ignorancia o por cuestión económica no han pagado este aguinaldo y su trabajador no se los exigió el día 20, pues ya el trabajador ya no tendría este derecho. Tiene un año, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, a reclamarles el aguinaldo que debieron haber pagado a más tardar el 19 de diciembre del año anterior. Si no lo reclama o no lo exige, entonces prescribe y ya no tendría derecho al año siguiente. Muy bien, muy bien. Licenciada Yesenia, ¿hay obligación fiscal al comerciante, al patrón, de timbrar hoy en día con estos temas del comprobante fiscal digital por internet, del CFDI, de timbrar este pago, esta prestación? Porque bueno, seguramente cada semanita están timbrando su nómina, haciendo su pago al seguro social y demás. Este pago en particular del aguinaldo, ¿se tiene que timbrar? Sí, bueno, al igual que los demás FDIs, es una obligación por parte del patrón timbrar y dar a conocer obviamente el monto que se está pagando directamente a los trabajadores en cuestión del aguinaldo. Para el caso de que no lo haga, pues obviamente hay sanciones económicas que el mismo fisco puede establecer por el incumplimiento de haber timbrado ese CFDI, ¿no? Claro, bueno, hay que tener mucho cuidado porque, pues como bien nos lo señala la licenciada, aparte de ser una obligación laboral, tenemos algunas otras obligaciones en materia fiscal, como es el emitir el CFDI, y la primera sanción, vamos a llamarlo así, pudiera ser la no deducibilidad de este pago al trabajador, y en segunda hasta una multa, una sanción económica. Y es que, comerciante, hoy en día con este mundo digital en el que estamos viviendo, no solo es pues no lo timbro, no solo es no lo deduzco, simplemente que el trabajador que queriendo disfrutar de a lo mejor un posible saldo a favor en su declaración anual, porque haya efectuado algunas deducciones personales y pensando que su patrón, con el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, puede pedir una devolución, y nos encontramos con que el patrón no le timbró una nómina, no le timbró el aguinaldo, por lo tanto el impuesto que le tienen que retener, que ahorita lo vamos a platicar, pues nunca se lo quitaron desde el pago, la información que tiene el SAT en su plataforma no está correcta, por no cumplir con estas obligaciones en materia del CFDI. Sí. Licenciada Hortensia, ¿qué situación pudiera pasar, que aquí nuestros comerciantes que nos están escuchando lo tomen en cuenta, que a lo mejor, bueno, termina siendo un año pues que cierra bien, a lo mejor económicamente, cumplieron sus metas los trabajadores en productividad, en eficiencia, y el patrón llega el día 17, 18 de diciembre y dice: pues yo les voy a recompensar a mis trabajadores, y en lugar de darles 15 días como viene en mi contrato, les quiero dar 30 días de aguinaldo. ¿Eso es posible? Y de ser posible, ¿qué consecuencias tendría el patrón? Bueno, si el patrón da, por ejemplo, no 15 sino 30, a partir de ese momento se hace obligatorio, por si siempre y cuando lo maneje como aguinaldo. En su momento dado, si no lo quiere establecer ya como obligación,
entonces tendría que dar los 15 días y quizá lo pueda poner como una gratificación adicional navideña o no sé el nombre que le pudiera dar, pero si lo establece como parte del aguinaldo, sí se vuelve obligatorio. Ok. Entonces la siguiente tendría que pagarle 30 días. Ah, pues imagínese qué consecuencia, pues no complicada, sino benevolente para el trabajador y a lo mejor perjudicial al patrón, porque entonces, por lo que me dice, se convertiría ahora a dar 30 días de aguinaldo cada año de manera obligatoria. Entonces se convertiría en un derecho adquirido, por lo que ustedes me están dando a entender. Licenciada Yesenia, ¿habría alguna otra repercusión de verse muy buena gente? Dar 30 días de aguinaldo en diciembre cuando en el contrato y desde un inicio habíamos dicho que 15. Bueno, en este aspecto siempre la Ley Federal del Trabajo está, digamos, a favor del trabajador. Es decir, lo que beneficia al trabajador nunca va a ser incorrecto en este aspecto. Como bien comentaba la procuradora, la idea de que un patrón otorgue una prestación, digamos, más elevada a lo que marca la ley, se puede hacer siempre y cuando pues obviamente revisen la manera en la que se otorga. Es decir, no habría ningún inconveniente con que se otorgaran más de esos 15 días que establece la ley, pero si a lo mejor es una condición que el patrón en este momento puede cumplir, pero a lo mejor dice el siguiente año tal vez no lo puedo cumplir, claro. Entonces especificar el pago de un aguinaldo normal y a lo mejor otorgar la otra parte pues como un bono, una compensación especial, y así ya no se volvería, digamos, obligatoria. Puede ser si el otro año se vuelve a otorgar de esa misma manera, pues bueno, le pudieran dar nuevamente ese bono, pero ya no es obligatorio. Sin embargo, si lo establecen como un concepto de aguinaldo, pues directamente el aguinaldo se quedaría bajo esos términos. Ok, pues como pueden escuchar, tengan mucho cuidado, la verdad que a veces nos gana la emoción, estamos en plenas fiestas decembrinas, en plena posada de la empresa, con nuestros regalitos que les damos a nuestros trabajadores y resulta que nos gana la emoción y le damos una llamada a Recursos Humanos, págales 30 días de aguinaldo porque nos fue bien. Aparte de que se convertiría ya en un derecho adquirido y cada año habría que estarle dando. Porque obviamente en el timbrado de CFDI que mencionamos hace un rato ahí va a aparecer, va a decir aguinaldo 30 días, contrato 15, el trabajador va a esperar el año que entra 30 días nuevamente porque se va a convertir en un derecho adquirido. Y quiero argumentar algo todavía más drástico, que al momento en que pagan sus salarios, sus cuotas al Seguro Social y al Infonavit, tenemos que determinar un salario base de cotización para el trabajador y este salario base de cotización se integra por su salario más la parte diaria de aguinaldo, la parte diaria de prima vacacional. Entonces, ustedes integraron al Seguro Social al salario base de cotización con 15 y no con 30 que están timbrando. El Seguro Social en caso de una auditoría nos va a decir que su contador no sabe integrar salarios porque dando 30 días lo integró con 15. El problema es que ustedes toman esta decisión un poquito emocional y complican otros temas, entonces el seguro pudiera cobrarnos todo un año de diferencias de las cuotas obrero-patronales, la aportación del 5% al Infonavit, ya que el factor de integración se calculó con 15 cuando en realidad pagaron 30. Como bien señala la procuradora, deberían de dar lo mejor 15 días, timbrarlo como aguinaldo y esos otros 15 días con cualquier otra prestación. Sí, de hecho su contador o el que le lleve su administración pues le dirá, le asesorará cuál es la mejor manera. Correcto, bueno, aquí ya estamos dando un poquito de asesoría más gratis sí. Aquí a los comerciantes, ¿no? Bueno, pues creo que con esto estaríamos terminando el tema del aguinaldo, queriendo tener una última conversación con respecto a esta gran reforma que se está dando en días pasados al tema de vacaciones, ¿no? Pero no sé si gustan a algo adicional para cerrar lo que es el tema del aguinaldo, alguna de ustedes que quiera o ambas comentar algo adicional. Bueno, que sepa la parte patronal que no puede el trabajador renunciar a ese derecho de pago de la gratificación anual, que por supuesto que, y nos da gusto como Procuraduría, que el patrón acceda a darle más que eso a los trabajadores, se lo ganan con su trabajo, y bueno, invitarlos a que cumplan para que no incurran en problemas legales laborales. Gracias, licenciada Hortensia, Procuradora de la Defensa del Trabajo, titular aquí en el estado de Querétaro. Licenciada Yesenia. Bueno, para agregar nada más un comentario, pues como bien comenta la Procuradora, la idea de pagar el aguinaldo, pues bueno, es una compensación que al final pues los trabajadores se lo han ganado.
y que al final pues también se eviten gastos innecesarios. No es una prestación que se tiene que pagar sí o sí, no es negociable, es irrenunciable, y al final de cuentas, si no lo pagan en diciembre, pues lo van a tener que pagar de todas maneras. Entonces, que se eviten situaciones complicadas, gastos de abogados y demás, porque al final pues la ley lo marca en ese sentido. Bueno, pues lo había mencionado hace un rato la procuradora, y bueno, como le reiteramos, para ustedes comerciantes pueden acercarse precisamente a la Cámara Nacional de Comercio a recibir asesoría con su servidor Mario Eric Anaya para poderles prestar toda esta atención y servicio por parte de nuestro despacho a través de la Cámara. Licenciada Hortensia, ¿qué nos puede decir respecto a esta, pues, no sé cómo llamarla, ha estado muy de moda, comentario de la reforma al artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, sí, con respecto a las vacaciones? ¿Qué le tiene que decir a nuestros comerciantes para que estén preparados? Seguramente entrará en vigor el 1 de enero del 2023. ¿Qué les tiene que decir para que estén preparados para el cumplimiento de esta reforma laboral? Bueno, obviamente va a haber muchas modificaciones seguramente a los contratos colectivos o a los contratos individuales. Tienen que estar preparados tomando mucho en cuenta la antigüedad de cada trabajador, y obviamente estar muy al pendiente cuando ya entre en vigor, porque ya apenas hoy se aprobó, y obviamente cuando ya entre y se publique en el Diario Oficial de la Federación, bueno, pues a partir de ahí ahora sí hay que cumplir con lo que establezca. Licenciada Yesenia, ¿quiere comentar usted alguna recomendación a nuestros comerciantes para que estén preparados para el cumplimiento de esta reforma? Claro que sí. Bueno, primero que nada, destacar que esta reforma creo que ya era necesaria para el país, como tal para la clase trabajadora. De varios países, yo creo que nos encontramos dentro de los parámetros más bajos en cuestión del otorgamiento de esta prestación. Ahora, como patrones, pues sí nos toca ponernos un poquito, considerar mucho la antigüedad de los trabajadores y poder formar una estructura adecuada de organización, porque este impacto no es solamente en cuestión de la prestación del servicio, sino también un impacto económico. Entonces, creo que lo primero es establecer una organización donde no les afecte el hecho de que los trabajadores tomen sus vacaciones de manera consecutiva a la producción, y también que consideren el tema de la antigüedad, porque una vez que entre en vigor esta reforma, pues va a ser aplicable. Entonces, a trabajadores que tienen una antigüedad destacada, pues les va a corresponder obviamente mucho más el tema de estas vacaciones, que hay que destacar que las vacaciones son para disfrutarse. Entonces, sí tienen que tener mucha atención en la manera en la que se van a otorgar estas prestaciones. A ver, me salen muchas dudas respecto a la plática que nos van diciendo. A ver, lo dejo entredicho, lo dejamos ahí, me regreso a la pregunta, pero dice: recuerden que la prestación de vacaciones es descansar, es disfrutar del día, y el patrón se los paga como si hubieran ido a trabajar, pero el trabajador está descansando. Esa no es una prestación económica de primera mano. La prestación económica es la prima vacacional que se paga sobre esos días. Esa sí es económica. Las vacaciones en primera es descansar. Pero ahorita regreso a esta pregunta del descanso y si no descansa, etcétera. Pero antes, platíquenos, usted misma, licenciada Yesenia, ¿de qué se trata esta reforma? ¿Cuáles son el cambio realmente a esta reforma que estamos hablando de vacaciones? Bueno, el cambio significativo primero es en el número de días que se otorga. Inicialmente, antes de esta reforma ya aprobada, se otorgaba por cada año de servicios, 6 días, y iba aumentando de 2 en 2. Entonces, ahorita es otorgar lo doble de estas vacaciones, es decir, por el primer año, ninguna persona deberá de gozar de menos de 12 días, los cuales irán incrementando debidamente 2 días hasta llegar al 6º año, donde ya tendrán que pasar 5 años más para que se vuelva a aumentar esta prestación a 2 días más. Entonces, si se dan cuenta, pues realmente pues es un impacto económico fuerte para los patrones, pero también por la parte del trabajador, pues un descanso que realmente pues en 12 días pues está mucho más agradable que 6 días. Bueno, como mencionaba la licenciada Yesenia, que en datos estadísticos a nivel internacional, México estaba colocado en los países que menos días de vacaciones daban a sus trabajadores, y bueno, le hace quizás bien en general al país, a la comunidad obrera, trabajadora, este cambio. Y bueno, a nosotros como empresarios simplemente nos queda presupuestar el cubrir más periodo vacacional. Insisto, no es un pago
más al trabajador que se va de vacaciones. La situación económica que nos habla la licenciada Yesenia es que pues ahora hay que pagarle no 6 días a otro tercero que venga a cubrirnos, sino hay que pagarle ahora por lo menos 12 días a la persona que venga a cubrir. Le hacemos un contrato por tiempo determinado, 12 días en este caso, para cubrir este periodo vacacional del trabajador. Lo finiquitamos por esos 12 días que trabajó, pero antes nada más eran 6. Entonces, al trabajador propiamente que se va 12 días, no le genera ningún pago adicional. La cuestión económica es porque ahora hay que cubrir 12 días con una tercera persona por el que se va en lugar de 6, 12, ¿no? Sí. Licenciada Hortensia, en esta preguntita del disfrute, ¿se le puede pedir al trabajador que vaya a laborar en lugar de que tome sus vacaciones aunque se le compense económicamente? Lo que pasa es que sería ilegal, porque la ley ya lo estableció. Bueno, va a entrar en vigor, a lo mejor entra en vigor a partir de enero, todavía no lo sabemos, pero sí es algo que se tiene que respetar. No le podría decir que quizá vaya a haber patrón y trabajador que se pongan de acuerdo en ese aspecto, pero por la necesidad propia del trabajador, la verdad, o porque se lo impongan, pero es una obligación. Bueno, si no mal recuerdo, por ahí el mismo artículo, si no me equivoco, es el 79 al parecer, que dice que no se pueden compensar las vacaciones por dinero, ¿verdad? No, pero en un un caso justo, licenciada Yesenia, que pues el trabajador no las solicitó, el patrón no se las programó, ya prescribió, que ahorita quiero que nos detallen un poquito cualquiera de las dos, quién las programa, quién las pide, cuánto, en qué plazo el patrón a su conveniencia dice te me vas de vacaciones estos días, a partir de cuándo el trabajador las exige en la fecha que sea porque ya son exigibles, pero pasando este plazo prescriptorio que ni el patrón las otorgó ni el trabajador las solicitó y obviamente ya las perdió, ¿cuál sería lo justo si nunca las descansó? Bueno, lo primero aquí es que tenemos que agotar el tema de la prescripción. Si ya están prescritas, pues realmente no pudiera exigir incluso el trabajador el cobro de esas prestaciones. ¿Qué pasa si a lo mejor durante el tiempo que se prestó el servicio el trabajador lo solicita a su patrón y su patrón en su momento se los niega, no se lo autoriza y demás? Para eso están estas instancias, para obviamente hacer una solicitud donde se le exige al patrón el cumplimiento de esta prestación. Cabe destacar que las vacaciones tampoco son irrenunciables, es decir, no pudiéramos compensar el tema de, bueno, me quedo a trabajar y entonces ya no trabajo, y digo trabajo y a su vez pues me pagas el salario, me pagas un salario doble. En este caso incurriría, digamos, contraviniendo a la Ley Federal del Trabajo, porque como se los comentaba desde el inicio, las vacaciones son para disfrutarse, para descansar ese periodo, no para que se trabajen, digamos, y se tenga un pago extra. Entonces, en este aspecto, lo primero es cuidar la prescripción, porque si pasa del año, ya no se van a poder exigir por parte del trabajador. De manera justa, considera prudente y para que nuestros comerciantes lo escuchan, que si ya vencieron este plazo, ya no las disfrutó, tengo un ligero conocimiento de que pues al ser días que debieron haber descansado, pero los trabajaron, que se les tendría que pagar de alguna manera doble esos días, ya que no los disfrutó. Tengan cuidado, a lo mejor después podemos hablar un poquito más a fondo de este tema, pero en primer término, las vacaciones no se pueden compensar con dinero. Y lo comento porque, bueno, como se amplía el plazo de vacaciones de 6 a 12... y a lo mejor ya tenían programadas conforme a la ley anterior las salidas de vacaciones de los trabajadores, les pueden ir a decir, oye, pues ya vas en el tercer año, ya te tocaban 10, yo te tengo programadas 10, pero según la nueva reforma ya te tocan 16. Entonces, ¿qué te parece si 10 los dejamos como hemos venido programados y 6 te los pago y venlos a trabajar? Probablemente hoy en día los patrones y trabajadores quisieran estar llegando a estas negociaciones. Lo que nos platican es que pues estaríamos infringiendo la ley, es un derecho irrenunciable el de disfrutarlos, y en dado caso de que pudieran prescribir y no disfrutarse estos días de vacaciones, consideramos que lo justo sería que se paguen doble. ¿Qué opina, licenciada? Bueno, la propia ley dice que el patrón y trabajador lo pueden distribuir de otra manera, siempre y cuando estén de acuerdo. Okay. Lo que no pueden, lo que deben de evitar el trabajador es que pase del año, porque si pasa del año
y el patrón no está consciente que se los debe, ya no tendrían derecho a ellas. Bien. Entonces sí tienen que poner ojo que no se pase el año. Si el patrón no le hace caso, tiene que acudir con la Procuraduría para exigirle al patrón que de la forma legal, para poderle exigir que le paguen sus vacaciones, pero que las disfruten, no pagadas, ¿verdad? Bien. Licenciada Yesenia, ¿qué opinión le merece el que el trabajador con este cambio obviamente a la reforma, que el trabajador que tiene 3 años, un ejemplo, que ahorita el 25 o 26 de diciembre un trabajador cumpla 3 años, por ley le tocan al 25 de diciembre 6, 8, 10 días. Así es. Como posiblemente entre en vigor esta reforma hasta el 1 de enero, no le alcanza esta nueva prestación por 6, 7 días antes. Cumpleaños el 26, 27 de diciembre, 3 años, le tocan 10 días. Y un trabajador que apenas entró el 10 de enero el año pasado, bueno, en este año que está por terminar, que para 2023 cumple el primer año, ya salida en vigor la reforma, por el primero le tocarían 12. ¿Qué les puede decir a nuestros comerciantes para cuando se le vengan los trabajadores? Oye, ¿por qué yo que tengo 3 años me diste 10 y aquel que apenas entró el año pasado le diste 12? ¿Qué les puede comentar? ¿Es legal? ¿Está correcto así? ¿O qué les puede decir al respecto? Seguramente va a ser una duda muy recurrente. Claro, bueno, aquí lo primero es que nos tenemos que ajustar a lo que determina el Diario Oficial de la Federación. Si la reforma empieza, se publica a partir del 1 de enero del 2023, a partir de ahí es donde esa norma es vigente. Por lo tanto, todo lo anterior surte los efectos con la ley anterior. En el ejemplo que usted nos establece, al final de cuentas, si el cumplimiento, de esa anualidad se da el 25 de diciembre, la ley no se puede aplicar de manera, retroactiva. Entonces, en este aspecto, independientemente que a lo mejor no lo veamos muy justo como un trabajador de 3 años a un trabajador que tiene 1 año, pues posiblemente para el siguiente año, cuando tú cumplas 4 años, ya se te actualizaría al tema de la antigüedad normal, ¿no? Donde ya te aplicaría la reforma. Pero ahorita sí nos tenemos que centrar en el tema de hasta que sea publicada esta reforma a estos artículos. Entonces, hasta que entre en vigor es donde se va a empezar a aplicar y la vigencia será a partir de ese momento. Muy bien. Creo que hay una obligación por ahí de los patrones de otorgar una constancia de antigüedad y de periodo vacacional. Probablemente eso pueda ayudarle al patrón a darle al trabajador, decir, ¿sabes qué? Tú, Juanito, entraste a laborar tal día cumples años, al texto de ley de hoy te tocan tantos que los disfrutarás en tantos días. Y a partir del 1 de enero del 2023, pensando que todo esté como está previsto en la Cámara, en el Congreso, esta reforma, al que entra, al que cumple años a partir del 2 de enero del 2023, es Miguel, cumples tantos, a texto de hoy ley te tocan tantos que disfrutarás tantos días, ¿verdad? Así es. Si alguno de los trabajadores, de nuestros empresarios, se va y se queja con el patrón por esta posible inequidad en que al que lleva 3 le tocan 10 y al que apenas va a cumplir 1 le toquen 12, ¿puede acudir con ustedes? ¿Y qué le dirían al trabajador para que nuestros comerciantes estén tranquilos? Bueno, lo que le diríamos es que todo es motivo por la reforma. Entonces, el hecho de que le haya tocado al del 25 de diciembre las vacaciones correspondientes a los años, todavía en términos de la anterior ley, no significa que posteriormente no vaya a tener derecho. En el momento en que vuelva a cumplir años, el próximo 25 de diciembre, ya se le aplicará la nueva ley. Nada más es cuestión de tiempo. No quiere decir que todos los años se le vaya a dar 10 días, ¿no? Sino que conforme ya pasa la reforma, ya los cumple, ya se le va a respetar. Okay. Pero el problema fue, pues el patrón no tiene la culpa a partir de cuando cumplió sus años de servicio. Quiero entender entonces que debería de estar relativamente tranquilo ese trabajador y que nuestros comerciantes se lo hagan saber así, oye, si bien es cierto, como cumpliste años antes de la entrada en vigor de la reforma, te aplico la ley vigente. Sí, no es culpa del patrón en ese caso, es por la cuestión de la... Y sin embargo, ese trabajador
no aplica como en la ley del Seguro Social, que los que hayan contratado antes y después de. Por ejemplo, la ley del Seguro Social, pues a mí me inscribieron antes del 30 de junio del 97, me aplica al día de hoy todo lo de la ley anterior. Me doy de alta después del 1 de julio, me aplica todo lo de la nueva ley anterior. Aquí estás dado de alta, tu patrón te contrata con la ley anterior, sin embargo, los efectos de esta nueva ley te alcanzan cuando cumplas la nueva prestación. Exactamente. Sí, no es tanto que ya te quedas con la anterior, por lo que usted decía, no te van a tocar siempre 10. Al cuarto año no te van a tocar 12. Exacto. Ahorita tercer año son 10 con ley actual. Año siguiente que cumples el cuarto no te van a tocar 12. Te tocarían 18. Entonces brincas del 10 al 16, no a 12, porque ya te alcanzan los efectos de la nueva ley. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es con motivo de la reforma nada más. Y aparte hay que concientizarlos en esa forma. No es lo que nosotros queramos, así lo establece la ley. Aparte, bueno, bajaríamos ahí bajo un principio de derecho que nos dice no se puede aplicar la ley de forma retroactiva en perjuicio de alguna persona, ¿no? De algún trabajador. En este caso la reforma sería para mejorar. Entonces, por así decirlo, si mejora condiciones, al próximo año que cumplas tu anualidad va a ser aplicable para ti. Oiga, licenciada, me está ocurriendo una duda muy interesante después de su comentario. Si bien es cierto, nuestro artículo 14 constitucional nos establece que no se le podrá dar efecto retroactivo a una norma en perjuicio. Si nosotros aplicáramos la ley que entra el 1 de enero del 23 al acto que cumple años 25 de diciembre 22, estaríamos aplicando retroactivamente la norma en perjuicio del patrón, pero sería en beneficio del trabajador. ¿Qué opina al respecto? Pues aquí creo que más que eso se enfoca en que la ley que favorece se puede aplicar, pero en este caso no le pudieras dar de manera retroactiva si al final no es una ley aplicable en este momento. Entonces, por esa razón creo que la retroactividad no aplicaría, porque sería en perjuicio porque no estaría favoreciendo, pues digamos, a ambas partes. Entonces para entender un poquito mejor este 14 constitucional, porque a mí sí me ha tocado ver que cuando una ley nueva nace y me genera un beneficio a mí, sí puedo solicitar se aplique de manera retroactiva a un hecho pasado que aplica ese supuesto en la norma, siempre y cuando me beneficie. Si yo fuera el trabajador, yo diría, oye, aplícame la retroactiva porque la Constitución dice en perjuicio, pero en beneficio sí. Pero te dicen perjuicio de persona y alguna. Como una persona ya es patrón, entonces basta con que perjudique a una para que no sea aplicable esta retroactividad. Así es. Que estaría perjudicando, digamos, esta reforma mejora las condiciones, no perjudica. Si por ejemplo fuera al contrario censo, que fuera en vez de dar, tienes 12 días por el primer año y en vez de dar 12 te da 6, entonces ahí sí lo tendrías que aplicar porque sería a tu favor esa retroactividad, pero no en perjuicio. Es decir, tienes 12 días, no lo puedes aplicar al contrario. Y es que al momento en que los cumple todavía no está publicado y todavía no está en vigor. Todavía no está en vigor, simplemente, nada más que... Sencillamente por eso, porque no está en vigor todavía en el momento en que lo cumple. Ok, que quede claro que a sus trabajadores que les puedan llegar a reclamar de que porque al que tiene 3 años le tocan 10 y al que tiene 1 ya le están dando 12 días de descanso, que quede claro, palabras de sus mismos defensores, que pues simplemente no estaba en vigencia la norma y por lo tanto no les aplica el beneficio hasta después de su vigencia. Gracias. Bien, licenciada Hortensia, estamos prácticamente a punto de despedir este programa. Queremos agradecerle nuevamente a nombre del licenciado Fabián Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, su participación a este programa de la hora Canaco va con Mario. Y bueno, ¿qué últimas recomendaciones le quiere dar a nuestros comerciantes en tema de todos estos cumplimientos de estas prestaciones laborales? Ahorita por aguinaldo en fechas, por la reforma a las vacaciones, pero hay muchas más. ¿Qué recomendación le puede dar a nuestros comerciantes que son agremiados a la Cámara Nacional de Comercio? Claro, pues bueno, las prestaciones de ley, como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, que son obligatorias, no pueden dejar de pagarlas. Si tienen alguna duda respecto a cuánto le toca al trabajador, en qué porcentaje, pues acuda con su trabajador y con mucho gusto atenderemos al trabajador para que puedan resolverle su duda. Podemos hacerle el cálculo siempre y cuando vaya con el trabajador y invitarlos a que no incumplan porque pues pueden ser sujetos de que se les mande citar por parte de la autoridad correspondiente y obviamente la Procuraduría de la Defensa del Trabajo está para
para la defensa de los trabajadores. Sin embargo, ahorita con la invitación que nos han dado, con mucho gusto, bueno, sí se le dice a la parte patronal que no está inventado esto, existe la ley que lo establece y que la cumpla, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Le manifiesto que aquí estamos presentes con la autorización de la Secretaria del Trabajo y la maestra Liliana, que les manda un cordial saludo a todo el público. Muchas gracias. Licenciada Yesenia, del mismo modo, ¿qué recomendación le puede dar a nuestros comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio en este tema de las prestaciones laborales? Bueno, primero que nada, que tomen mucho en consideración que este tipo de prestaciones se deben de otorgar sí o sí, que se deben de dar cumplimiento, que el hecho de dar cumplimiento a la ley les evita pues algunos gastos innecesarios que al final tendrían que realizar en algún momento. Entonces, pues hay que estar atentos a la ley, dar cumplimiento para que también eso genere pues un buen equipo de trabajo donde prestan sus servicios con sus trabajadores, y que al final pues eso es lo que va a dar mayor producción a su trabajo. Agradeciendo de antemano a su apreciable auditorio la invitación, que esperamos que los temas que hayamos dado sean de su interés y hayamos podido resolver algunas de sus dudas, y pues que aquí estamos a sus órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues me despido nuevamente reiterando a la licenciada Hortensia Briones Domínguez, procuradora titular de la Defensa del Trabajo aquí en Querétaro, a la licenciada Yesenia Montesinos Camacho, procuradora auxiliar de la Defensa del Trabajo. Se despide su servidor y amigo, el contador público, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal, Mario Eric Anaya Arteaga. Estamos para servirles, gracias, aquí en su programa La Hora Canaco va con Mario. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.